lo más sinóptico posible y lo he dividido en 5 partes: introducción, carcinogénesis, marcadores tumorales, la clasificación TNM y el tratamiento. Empecemos con la introducción. Fíjense, el cáncer es la patología que más importante en este momento porque la incidencia es altísima. Traigo datos de Globocan del año 2020, que es a nivel mundial, y a nivel mundial, nuevos casos de cáncer en el año 2020, casi un poco más de 19 millones. ¿Sí? Y los principales tipos de cáncer: mama, pulmón, colorecto, próstata y estómago, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro país? Si bien es cierto, la estadística no es nuestra mejor virtud, si es que tenemos alguna, ¿no? En el Perú, la incidencia es próstata en primer lugar, mama, estómago, colorecto y cuello uterino. Más o menos casi 70.000 nuevos casos en el año 2020. Cuando yo hago la discriminación entre hombres y mujeres, en el Perú, en hombres, el cáncer número 1 es próstata, segundo estómago y tercero colorecto. En mujeres, mama y cuello uterino, y le sigue estómago y luego colorecto. Entonces, esto va a seguir en aumento, lamentablemente. Y si hablamos de la incidencia comparada con la mortalidad, el cáncer que más mata en este momento es el cáncer de próstata y el cáncer de estómago, ¿no? Seguidos por mama y cuello uterino. ¿De acuerdo? Hablemos de un tema que realmente es un poco aburrido, no es un poco, es bastante aburrido, pero que ustedes tienen la obligación de conocer porque esto es lo que ya se está haciendo en los países avanzados y es lo que van a encontrar ustedes, no sé si dentro de unos años o una década, pero que lo van a encontrar, lo van a encontrar. Y tenemos que hablar, para hablar de carcinogénesis, hablar del ADN, del ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Que es una doble cadena helicoidal, ¿no? Que está conformada por los llamados nucleótidos, ¿no? Que son la estructura básica del ADN. Cada nucleótido está formado por una molécula de azúcar, una molécula de ácido fosfórico y una base nitrogenada. Atención, solamente 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina, citosina. Solo 4. Y de estas 4, atención con lo que voy a decir, están unidos en pares. La adenina siempre va con la timina, o la timina siempre va con la adenina, van juntos siempre, en lo normal. Y la guanina con la citosina, ¿sí? Cuando a esto le llamamos apareamiento. El apareamiento normal: adenina, timina, guanina, citosina. Cuando hay alteración de esto, que puede pasar, vamos a ver cuáles son las consecuencias. Por eso, recordar esto: solo 4 bases nitrogenadas y están apareadas en 2 pares. La porción del ADN o DNA, como digo yo, es el gen. Y el gen está formado por una parte central llamada intrón y unas partes laterales exón. La parte más importante es el intrón, donde tienen el mensaje que quiere transmitir. El exón se decía que no servía, últimamente hay estudios donde también tiene alguna importancia que probablemente conozcamos en algún momento. Y acá viene otro concepto que tienen que recordar, que es el codón. Son 3 bases nitrogenadas en una secuencia, sea del ADN o del ARN. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos el DNA helicoidal y cada uno tiene una base nitrogenada. En este caso está la guanina y acá está la citonina, ¿no? Acá está la timina y que está la adenina. Acá está otra vez la timina y la adenina. Acá está el compendio, ¿no? Guanina, timina, timina. Estos 3 codifican un aminoácido. ¿De acuerdo? Un aminoácido. La secuencia de los aminoácidos nos va a dar un polipéptido. Este polipéptido va a ser una enzima, ¿no? Que va a tener una función
específica. ¿De acuerdo? A esto le llamamos un gen. El codón, la sucesión de codones va a producir un gen. Va a producir una enzima, una cadena de aminoácidos. ¿De acuerdo? Hay que recordar que es la replicación. La replicación es cuando un DNA se convierte en dos nuevos DNA. ¿No es cierto? Y recordando, esta replicación, ¿dónde se da? En el núcleo de la célula. El DNA solamente está en el núcleo de la célula. Cuando el DNA se convierte en RNA, ¿no? A eso se le llama transcripción. En este caso, el RNA mensajero sale del núcleo y va al citoplasma. ¿Y va a llegar a dónde? A la mitocondria, donde va a dar la información para que se produzca una proteína. A eso le llamamos traducción. ¿De acuerdo? A eso le llamamos traducción. ¿Cuáles son las mutaciones genéticas? Cuando yo hablo de mutaciones genéticas, digo alteraciones genéticas. ¿De acuerdo? Puede ser un mal apareamiento, ya dijimos, citosina guanina, y de repente la citosina se une a la timina. Eso no es, eso significa que hay una alteración, no es normal. ¿De acuerdo? O a veces no aparece, hay una supresión, ¿no? Puede haber una repetición y se alarga el brazo del cromosoma, o se disminuye el brazo cuando hay una supresión. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Cuando un gen se ha alterado, llámese gen mutado, ¿no? Va a actuar en forma desordenada, no va a recibir órdenes o controles de otros sistemas y va a terminar produciendo una gran proliferación que va a tener como consecuencia la producción del cáncer. Ahora bien, en el organismo vamos a tener genes que van a promover el crecimiento celular y otros genes que van a detener ese crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, los llamados protooncogenes van a actuar a nivel de la membrana celular. Hay un receptor que estimula unas enzimas señaladoras que llegan al núcleo, donde encuentran otros receptores, y mandan factores de transcripción, le llamamos, mensajes al DNA para que produzcan diversos tipos de sustancias. ¿De acuerdo? Recuerden, el DNA es el que va a estar piloteando, supervisando la proliferación celular. Y entonces, de lo dicho, decimos que tenemos dos tipos de oncogenes. El protooncogen son los genes normales que intervienen en la proliferación celular. Son los dominantes. Cuando este protooncogen se altera, sinónimo, mutado. Cuando este protooncogen se muta, se convierte en simplemente un oncogen, que es la forma mutada del protooncogen, que va a codificar una proteína normal que siempre va a estar estimulando, siempre va a estar activa. Por lo tanto, si siempre está activa, ¿qué va a producir? Mayor proliferación celular en forma desordenada que se va a traducir clínicamente como tumor. Se han identificado más de 60 oncogenes y acá tenemos el resumen. Normalmente tenemos un gen oncogen, protooncogen, hay un estímulo, la proteína actúa. No hay estímulo, la proteína no actúa. Esto es lo normal. Pero cuando muta este protooncogen, se convierte en oncogen. Es el gen mutado. ¿Sí? Y acá el estímulo siempre va a ser permanente, así haya o no hay estímulo. Y la consecuencia, ¿cuál va a ser? Una actividad excesiva ¿de qué? De la proliferación celular, que nos va a llevar al cáncer. Acá hay una clasificación de oncogenes, simplemente para que sepan la gran cantidad de oncogenes que conocemos. Los más importantes, por lo menos en el área digestiva, son la familia de los KRAS, del BRAF, ¿no? Que ya vamos a comentar.
aquí algunos otros oncogenes. Así como hay genes que estimulan la proliferación celular, hay genes que detienen esta proliferación y son los llamados oncosupresores. ¿Sí? Oncosupresores. Cuando están activos, tienen un efecto antiproliferativo. El oncogen, el protooncogen lo hizo crecer. El oncosupresor le dice, hasta acá no más creces. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando se pierde, cuando este oncosupresor se muta, se altera, se convierte en un gen mutado, pierde su función. O sea que ya no detiene la proliferación celular. ¿De acuerdo? A diferencia de los protooncogenes o del oncogen, estos son recesivos. Y acá tenemos, cuando hay estímulo, en forma normal, el oncosupresor actúa. Cuando no hay estímulo, no actúa. ¿De acuerdo? Pero cuando está mutado, siempre va a estar actuando. Siempre va a estar actuando. Perdón, siempre va a estar anulado. Ese es lo real. Siempre va a estar anulado. Por lo tanto, no va a detener la proliferación celular. Al contrario, va a dejar que crezca todo lo que quiera. Y la consecuencia va a ser el cáncer. Los oncogenes, los genes supresores, que más conocidos en el colorectal está el APC, en cáncer de mama, el BRCA1 y el BRCA2, en el pancreático DPC4, etc. Y hay un tercer concepto que tenemos que conocer, el llamado código epigenético. Atención, hemos hablado de los protooncogenes, oncogenes supresores mutados, ¿no es cierto? Ahí, en los dos casos que hemos mencionado hasta ahora, hay una mutación, hay un gen alterado, ¿no es cierto? Le sobró, le faltó o mal apareamiento, está alterado. Atención, en el código epigenético no hay alteración del gen. El gen está normal, no está modificado, no está mutado, pero influencias externas que rodean el ADN evitan que ese gen dé la información debida. ¿Sí? Por eso decimos influencias externas que modifican la manifestación del gen. ¿De acuerdo? Tienen que ver con modificaciones covalentes de tipo bioquímico, adición de grupos funcionales o proteínas al DNA que se traducen en una activación, inhibición o modificación de la expresión del gen. Cuando yo hablo de expresión del gen, significa la función que tiene el gen, ¿sí? Que puede estar disminuida, puede estar aumentada o puede estar anulada. ¿De acuerdo? Entonces, repito, en el código epigenético no hay alteración genética. Lo que se altera es lo que rodea al DNA, que evita que dé su función, que exprese, los genes se expresen. Lo más importante desde el punto de vista químico, la metilación y la acetilación, ¿de acuerdo? Que van a impedir que se produzca la función de los genes. Obviamente yo acá tengo un sesgo que es, yo hago mucha cirugía colorectal, ¿no? Entonces, traigo el ejemplo de cómo lo vemos en el cáncer colorectal, pero que también se da a todo nivel, a todos los cánceres, ¿sí? Conocemos tres vías principales: la inestabilidad cromosomal, la inestabilidad microsatelital y la metilación de los islotes guanina-citosina, que la conocemos como ZIN. Empecemos con la primera, la inestabilidad cromosomal, que es el ZIN. ¿Qué sucede acá? Hay una alteración de los cromosomas que modifican la información genética. O sea, hay una alteración genética, donde participan los oncogenes, recuerden, protooncogenes mutados, y los genes supresores también mutados. ¿Sí? En el cáncer colorectal son el origen del 85% de los cánceres colorectales,
El pronóstico, en realidad no hablamos de, ni de mejor ni de peor pronóstico, simplemente va a estar en relación al estadio, que ya vamos a revisar después. Si se trata de un estadio 1, el pronóstico va a ser bueno. Si es un estadio 4, pésimo. ¿No es cierto? En esta vía de inestabilidad cromosomal se ha detectado que uno de los genes más importantes es el APC, ¿no? Que parece que es la puerta de entrada para una serie de modificaciones que terminen en cáncer. Sabemos que la alteración del cromosoma está en el cromosoma 5, 18 y 17. Hay un brazo alargado, hay una repetición en el cromosoma 18 y es una vía supresora, o sea, de los genes supresores. Y a pesar que conocemos bastante, cuando creemos que ya conocemos, nos damos cuenta que nos falta conocer mucho más. No conocemos totalmente esta vía. Ahí, en esta vía intervienen los oncogenes, los genes supresores y también algunos otros genes que vamos a mencionar después. Y esto es lo que el resumen. Fíjense, en inestabilidad cromosomal, el APC es el que da la puerta de entrada, donde intervienen una serie de otros genes, los KRAS, el DCC, y parece que siempre en casi todos los cánceres, como en colon y en todos los restos de cáncer, la puerta final para llegar al cáncer es el P53. Entonces, ya conocemos esa secuencia, cada vez la vamos conociendo mejor. La otra vía es la inestabilidad microsatelital. Y esto tiene que ver con los apareamientos que yo les decía. Recuerden, son 4 bases nitrogenadas: citosina, guanina, adenina, timina. ¿No es cierto? Fíjense, antes de seguir. El organismo tiene un sistema que se llama Mismatch Repair, en inglés MMR, ¿no? Que los genes intervienen para producir una serie de enzimas en este caso. ¿Sí? Este sistema de Mismatch Repair se encarga de verificar que todos los DNA, cuando hablamos de la replicación, ya saben lo que es la replicación, cuando un DNA se convierte en 2 nuevos DNA, antes de pasar a la circulación general, entre comillas, hay un sistema de verificación, ¿sí? Que va a chequear, y fíjense en el cursor, que la adenina esté siempre con la timina y la citosina con la guanina. Pero de repente acá se encontró que la adenina no está con la timina, está con la guanina. Hay un mal apareamiento. Entonces, estas enzimas se encargan de detectar y reparar el DNA. ¿De acuerdo? Reparan el DNA. Ya está reparado acá. Listo, se acabó la historia. Ya puede pasar el DNA reparado a formar parte de un núcleo, de una célula, de un sistema, de un órgano. ¿De acuerdo? Pero cuando este sistema de reparación falla, ¿cuál es la consecuencia? Que vamos a tener DNA defectuosos, que en algún momento, que van a estar formando parte del núcleo de una célula, y en algún momento, como dicen en la serie, se chispotea y comienza a dar órdenes de crecimiento. Oiga, comiencen a crecer, proliferación excesiva, y se producen los tumores, el cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, mutación produce apareamientos anómalos de nucleótidos que se repiten en el DNA, ¿no? Es causado por la inactivación de este sistema MR, Mismatch Repair, ¿no es cierto? Este Mismatch Repair está compuesto por 6 genes, o sea, 6 enzimas. El MSH2, MLH1, MSH6, PMS1, PMS2 y MSH3. No les voy a preguntar los nombres de estas enzimas, no se preocupen, pero quiero que tengan el concepto. Lo más importante sí, tienen que saberlo. MSH2, MLH1. Esos son los más importantes, son los que predominan. ¿De acuerdo? Atención, este es el mecanismo que lo conocemos desde el número 0 hasta el número 1000. Ya lo conocemos todo el proceso lo conocemos, ¿sí? En colon y recto es lo que se llama
síndrome de Lynch. En el resto se va a llamar cáncer hereditario. ¿Sí? Lamentablemente, en cáncer de colon significa solamente el 5% de todos los cánceres colorectales. Y esto es lo que sucede para diferenciarlo, fíjense, indudablemente esto es un gran factor genético, ¿sí? No todos, pero la mayoría son hereditarios, ¿sí? Y vemos que acá tienen otra vía, ¿no es cierto? Otros genes que actúan, la beta-catenina es la vía de la vid y que es mucho más rápido, ¿no? Si yo comparo ambos la inestabilidad cromosomal y la inestabilidad microsatelital, fíjense, para que una mucosa normal se convierta en cáncer pasan alrededor de 10 años, otros dicen de 7 a 10 años, ¿no? Mientras que en la vía de inestabilidad microsatelital, métanse a la cabeza, hereditario, es de 1 a 3 años. Entonces, va a ser diferente el control que yo tenga cuando pienso que es una inestabilidad cromosomal o si es hereditaria, una inestabilidad microsatelital. ¿Sí? Y para que no digan que solamente es colon y recto, les traigo otro gen, el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? El BCRCA1, BCRCA2, que tienen relación con ¿qué? Con cáncer de mama y con cáncer de ovario, ¿no? Y este saltó a la fama porque una artista de cine, Angelina Jolie, o Jolie, como se pronuncie, tenía abuelas, madres, tías con cáncer de mama o cáncer de ovario. Se hizo el estudio de este gen y ella se encontró que estaba positivo. ¿Qué se hizo ella? Se sacó las 2 mamas y se sacó los ovarios. ¿Sí? Entonces ella se va a morir de cualquier cosa menos de cáncer de ovario o cáncer de mama. ¿Sí? Esa es una respuesta extrema, digamos, que tiene algunas indicaciones para hacer lo que hizo esta artista, ¿no? Lo mismo, acá está lo de cáncer, el BRCA1 que tiene relación con cáncer de mama, con un segundo primario de cáncer de mama y cáncer de ovario. Y para terminar, cáncer hereditario, pues ya hemos visto mama y ovario en colon recto, ¿no? El síndrome de Lynch, pero también tenemos otra serie de patologías que son, probablemente van a responder a esta vía de inestabilidad microsatelital. Entonces, concluyendo, se reconocen 3 vías de carcinogénesis. Otra vez repitiendo, inestabilidad cromosomal, inestabilidad microsatelital y código epigenético. ¿Sí? Intervienen en la proliferación celular los protooncogenes, normal, cuando se muta, se altera, oncogen, gen mutado, y los que tienen un efecto antiproliferativo es el oncosupresor, que cuando muta pierde el efecto antiproliferativo. Y finalmente, lo que ya hemos dicho, el código epigenético, influencias externas que modifican la manifestación, la expresión, que el gen pueda dar su función. ¿Sí? Y la inestabilidad microsatelital es causada por una inactivación o una disminución del sistema MMR, Mismatch Repair, y los genes que ya mencionamos, los 6, los más importantes, el MSH2, MLH1. Muy bien, pasemos a la tercera de las 5 partes que hemos mencionado, los marcadores tumorales, y en este caso yo solamente voy a hablar de marcadores tumorales en cáncer digestivo. A ver, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es el concepto? Los marcadores tumorales son sustancias que producen las células tumorales, las células cancerosas, ¿sí? Cuando crece el tumor, más sustancia producen, ¿no? Entonces, la idea es que esta sustancia sea producto de la secreción de lo que produce cada célula cancerosa, ¿no? Y que podamos medirlo y compararlo, ¿de acuerdo? Estos marcadores los podemos utilizar en el tamizaje o triaje, también le llaman, diagnóstico, pronóstico y en la vigilancia o seguimiento.
En el tamizaje o detección permite identificar individuos con neoplasias en etapa preasintomática, ¿no es cierto? Recuerden, el cáncer en sus estadios iniciales no da ninguna sintomatología, ¿sí? Entonces, ¿este nos podría ayudar? Sí, pero no lo podemos usar en forma abierta porque ya vamos a ver que los marcadores no son específicos, ¿sí? Entonces, lo podemos usar en personas de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de alfa-fetoproteína, vamos a ver cómo lo utilizamos en pacientes cirróticos. Y ahí nos sirve para hacer la detección. ¿Para hacer el diagnóstico sirve? No sirve. No se usa para hacer el diagnóstico, ¿sí? Salvo que tomar una biopsia sea muy difícil, esté en un sitio poco accesible o inaccesible, ¿no? O hay alguna contraindicación, o cuando el paciente ya está en una fase terminal que simplemente tener corroborar la estirpe histológica es puramente académica. Normalmente no lo usamos para diagnóstico. Lo usamos para pronóstico. De acuerdo al nivel de algunos, se puede identificar en algunos tipos de tumores. Por ejemplo, en el cáncer de páncreas utilizamos el CA19-9. Cuando encontramos más de 1000, decimos que ya este tumor es irresecable, porque está asociado a un tumor de gran tamaño y que realmente ya no vale la pena hacer la intervención quirúrgica. ¿De acuerdo? Donde sí se le utiliza mucho es en el seguimiento o vigilancia, ¿no? Paciente, yo opero al paciente, ¿no? Y le hago sus controles cada 3 meses, digamos, y le voy a pedir un marcador tumoral. Si el marcador tumoral comienza a subirme en forma muy rápida o en forma lenta, paro mis antenas y digo, el tumor puede estar volviendo, y me dedico a estudiar al paciente para identificar si son metástasis, a dónde están. ¿De acuerdo? Entonces, sí lo utilizamos. ¿Cuáles son las características del marcador tumoral ideal? A ver, lo ideal es que cada tumor produzca una sustancia diferente a cualquier otra, ¿no? O sea, que sea específico para un órgano determinado. ¿Ah? Y lo ideal, lo súper ideal sería que desde que esa sustancia que produce la podamos detectar desde que el tumor es pequeñito. ¿De acuerdo? Y que la concentración, a mayor tamaño, mayor concentración. Eso sería lo ideal. Bueno, no es ideal, no hay marcador ideal. No hay marcador ideal. Los marcadores son inespecíficos, nos dan un área muy grande, no es para un tumor de colon, es no. También puede ser de recto, también puede ser de testículo, también puede ser de riñón, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No existe el marcador tumoral ideal. Por eso es que no lo usamos para el diagnóstico. Por eso es que en el triaje también tiene muchas limitaciones. Pero sí nos sirve para el seguimiento. ¿Sí? Sí nos sirve para el seguimiento. Obviamente, con lo que digo, ya una de las consecuencias es que ninguna se va a aplicar para el diagnóstico de cáncer precoz, sea el órgano que ustedes quieran, porque las sustancias que se dan son muy pequeñitas, si es que se dan, y que no las podemos todavía determinar, dosar. Yo voy a hablar ahora de 3 marcadores tumorales del tracto gastrointestinal. El antígeno carcino embrionario, CEA le llamamos, el antígeno de cáncer 19-9, CA19-9 le llamamos, y de la alfa-fetoproteína. Empecemos con el cáncer colorectal. El marcador tumoral es el CEA, por sus siglas en inglés, ¿no? Pero es el antígeno carcino embrional. Es el más importante de todos los marcadores tumorales. Tiene poco valor en los estadios iniciales, por lo que hemos dicho, que tumores pequeños da muy poco.
En pacientes que tienen sintomatología y yo encuentro una elevación, esto sí es indicativo de cáncer, ¿no? La mayor utilidad se le hace en el seguimiento, en el pronóstico del paciente. Y esa es su principal aplicación, en el seguimiento. Fíjense, tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad de promedio 70%. Actualmente, esta es una recomendación de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. El CEA es la prueba no invasiva disponible para el seguimiento de personas con enfermedad maligna de colon y recto. Es la que siempre empezamos utilizando. Puede identificar enfermedad recurrente, significa que yo opero al paciente. Cuando lo he operado, antes de operarlo, le he tomado un CEA y el CEA, en la mayoría de casos, está elevado. Después que hemos operado, hemos sacado el tumor, el CEA cae a valores normales. ¿Sí? Y entonces yo voy a controlar a mi paciente al inicio cada 3 meses y cada 3 meses le voy a pedir un CEA. ¿Sí? Cuando ese CEA aumenta, y acá lean ustedes, el CEA es más sensible para recurrencia hepática o retroperitoneal. Cuando es recurrencia hepática o retroperitoneal, sube, se eleva inmediatamente. ¿Sí? Cuando hay una elevación lenta pero constante, más está en relación con recurrencia local, peritoneal o pulmonar. ¿De acuerdo? Cuando es un incremento rápido, sugiere metástasis hepática. ¿Sí? Entonces, yo les decía que nosotros en el hospital tenemos mucha práctica con cáncer colorectal y a los pacientes, yo les digo a mis pacientes que saben el diagnóstico, la gran mayoría conoce el diagnóstico, les digo, cada 3 meses lo voy a controlar y nos vamos a saludar y apenas nos salude usted me va a preguntar cuánto está mi CEA, doctor. Porque esa es la forma de hacer el seguimiento en cáncer colorectal. El otro marcador que voy a mencionar es el CA19-9 y está en relación con el cáncer de páncreas. ¿Sí? Este marcador se eleva en cánceres que se originan en el páncreas, pero también en el tracto biliar, ¿sí? Siendo más específico, más sensible y específico en el cáncer de páncreas. Fíjense, en cáncer de páncreas, sensibilidad 81, especificidad 90%. En cáncer de vías biliares, sensibilidad y especificidad van alrededor del 60-70%. ¿El problema cuál es? Que este marcador también puede elevarse en lesiones benignas, en patologías benignas, pancreatitis aguda, crónica, cirrosis, colangitis e ictericia. No es útil para tamizaje, para triaje, ¿no? Y cuando hay ictericia, la sensibilidad del CA19-9 disminuye realmente mucho. En pacientes no ictéricos, este marcador puede ser un excelente complemento de procedimientos radiológicos para el diagnóstico de la enfermedad, en este caso cáncer de páncreas. Tiene un valor limitado en el diagnóstico, otra vez reafirmamos que no nos sirve, los marcadores no nos sirven para diagnóstico, ¿sí? En el cáncer pancreático temprano, no nos sirve para cáncer temprano, ¿no? Los valores por encima de 1000 ya dijimos que era indicativo de irresecabilidad. Entonces, eso hacía que se produzca una operación, una laparotomía innecesaria. Así como el CEA se utiliza para hacer el seguimiento del cáncer colorectal, también se ha querido hacer que el CA19 sea dosado en forma periódica para el seguimiento del cáncer de páncreas, ¿no? Todavía está en estudio, todavía no ha sido validado eso. Y por último, el último marcador que voy a mencionar es el alfa-fetoproteína. El alfa-fetoproteína está relacionado ¿con qué? Con el cáncer hepatocelular. ¿Qué otros nombres tiene el cáncer hepatocelular? Hepatocarcinoma,
hepatoma. Todos esos son sinónimos, ¿de acuerdo? Todos son sinónimos. Y están en relación a un marcador tumoral que es la alfa-fetoproteína. Aumenta en el 80% de los casos. Se utiliza, atención, vamos adelantando, seguramente ya le van a explicar eso en la teoría. El cáncer de hígado es frecuente, es mucho más frecuente en pacientes cirróticos, ¿sí? Sea por cirrosis por hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Entonces, en esos pacientes, yo les voy a controlar cada 3 meses alfa-fetoproteína. Si la alfa-fetoproteína se eleva, ajá, tengo que buscar, tengo que sospechar presencia de un hepatoma o un carcinoma hepatocelular en el hígado. Y comienzo a hacer ecografías, tomografías, resonancia, lo que sea. ¿De acuerdo? Recordar que también la alfa-fetoproteína está elevada en dos tipos de cáncer de los testículos, la célula embrionaria y el seno endodérmico. Entonces, para concluir esta parte de marcadores tumorales, no existe el marcador tumoral ideal, no sirve para diagnóstico precoz, su principal aplicación se da en la vigilancia y el seguimiento de las neoplasias malignas. El CEA, en relación al cáncer colorectal, es el indicador más sensitivo de recurrencia. La elevación lenta y paulatina habla de una recurrencia locorregional y una elevación rápida en una metástasis hepática. El CA19-9 en relación con cáncer de páncreas está elevado en cáncer pancreático y tracto biliar, valor limitado para diagnóstico temprano y valores por encima de 1000, enfermedad metastásica indicativo de no operación. Y finalmente la alfa-fetoproteína de gran utilidad en pacientes de alto riesgo, cirrosis, hepatitis. Muy bien, vayamos ahora a hablar de la clasificación TNM. ¿Cuál es la clasificación TNM? Es la clasificación que desarrolla el Comité Americano de Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, ¿sí? También algunos le llaman clasificación de la Organización Mundial de la Salud, porque es el que ha apoyado todo esto. ¿Cuáles son el objetivo de esta clasificación, de este sistema? Es establecer estadios de enfermedad, estimar el pronóstico, ¿sí? En algunos casos nos sirve para indicar tratamiento y sobre todo unificar criterios para la investigación y poder hacer comparaciones de diversas técnicas de tratamiento o modalidades de tratamiento. El estadiaje o estadificación, realmente la palabra estadiaje no existe en el español, debería ser estadificación, pero bueno, ya estamos contaminados, estadiaje le decimos. Se busca establecer la gravedad del cáncer en el paciente, ¿sí? Se basa en el tamaño o extensión del tumor. Importante para establecer tratamiento y pronóstico. Y cuando hablo de pronóstico, hablo de sobrevida. Lo vamos a dividir en 4 estadios que van del 1 al 4 y puede ser una estadificación clínica preoperatoria, ¿sí? Y una estadificación patológica, que el patólogo examina la pieza operatoria y nos va a dar el T y nos va a dar el N, ¿sí? A ver, el grado de diferenciación tumoral es importante. A ver, déjeme ver, para no regresar. La estadificación, el estadiaje, de repente lo voy a volver a mencionar, pero es importante porque el estadio 1 es el tumor más pequeño, menos síntomas, mejor pronóstico. El estadio 4 es el último, o sea, va a ir progresando por gravedad. El estadio 2 es más grave que el 1, el 3 es más grave que el 2 y el 4 es el más grave de todos. ¿Sí? Significa que la enfermedad ha avanzado mucho más. ¿De acuerdo? 2 palabras sobre el grado de diferenciación tumoral. Cuando la mayoría de los cánceres del tubo digestivo van a provenir
de la glándula de la mucosa. Por eso son adeno, el prefijo adeno es glándula. Adenocarcinoma, voy a poner un ejemplo, estómago. El adenocarcinoma de estómago. Pero además te va a decir el grado de diferenciación, que puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Para algunos el pobremente diferenciado es sinónimo de indiferenciado. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque siendo cáncer, y el cáncer es malo, el cáncer mata, ¿no? Pero el bien diferenciado, se dice que es bien diferenciado porque la célula tumoral se parece mucho a la célula que lo originó. Hemos puesto el ejemplo de cáncer gástrico, ¿sí? Entonces, la célula del adenocarcinoma se parece mucho a la célula normal de la mucosa gástrica. Y cuando es pobremente diferenciado o indiferenciado, la célula tumoral no se parece casi en nada de la célula original de la mucosa normal. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los bien diferenciados tienen un crecimiento más lento, se diseminan por vía hematógena y comprometen generalmente a personas de edad avanzada. Mientras que el indiferenciado o pobremente diferenciado tiene una diseminación mucho más rápida, preferentemente por vía linfática, y compromete a gente joven. Su pronóstico es muy malo. Es muy malo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otros factores vamos a mencionar? El tipo histológico, el tamaño del tumor. Obviamente, a mayor tamaño, puede invadir órganos vecinos o comprometer otros órganos que están alrededor de ellos, ¿no es cierto? Se extiende. Mientras más extendido es, el pronóstico es peor. Cuando operamos al paciente, el patólogo siempre me tiene que decir cómo están los bordes de sección. ¿A qué distancia están los bordes de sección del tumor? Y los bordes radiales, decimos, o el lecho quirúrgico. ¿Cuánto he sacado de tumor, pero de tejido que lo rodea que está normal? ¿Sí? Una cosa importantísima son los ganglios linfáticos regionales. Cuando un cáncer se origina en la mucosa del estómago, hemos puesto el ejemplo ese, avanza la submucosa, avanza la capa muscular, avanza la serosa, se mete a los linfáticos y invade los ganglios linfáticos, ¿sí? Y entonces, esos ganglios linfáticos comprometidos me van a servir para establecer el grado de avance que tiene ese paciente, esa enfermedad en el paciente. ¿De acuerdo? Ya hablamos del grado de diferenciación y también importante el porcentaje de necrosis espontánea. Mientras más rápido crece el tumor, se necrosa la parte central, entonces nos puede decir cuán maligno es en el pronóstico. El T, ¿qué significa? Yo sé que la mayoría dice tamaño, tamaño. Sí, es tamaño, pero en el tubo digestivo no es tamaño, es invasión del tumor en las capas de la pared del tubo digestivo, sea esófago, sea estómago, sea colon, sea recto. ¿De acuerdo? ¿Va a haber algunos tumores que tienen que ver con el tamaño? Sí. Por ejemplo, los GIS están en relación con el tamaño. Pero en tubo digestivo, la mayoría, repito, el T es hasta qué capa invade el tumor. Se quedó en la mucosa, avanzó hasta la submucosa, llegó a la capa muscular, pasó la capa muscular, llegó a la serosa. Eso nos va a dar el T. ¿De acuerdo? ¿Qué es el N? Es el número de ganglios regionales comprometidos. Cuando digo comprometidos, significa comprometidos con tumor. ¿Sí? N0 no hay tumor, N1, 2 o 3, de acuerdo al número de ganglios que estén tomados. ¿Sí? Y M es la metástasis, la enfermedad se disemina a distancia. M0 no hay metástasis, M1 sí hay metástasis.
De acuerdo a eso, yo perdón, voy a establecer una serie de estadios, lo que decíamos, el estadio 1, 2, 3, de acuerdo a cómo es, qué es el T, qué es el N y qué es el M. ¿De acuerdo? Algunos conceptos que tenemos que mencionar. ¿Qué es una hiperplasia? Es incremento en el número de células. Las células se proliferan más rápido de lo normal en una área específica y esto es normal. ¿De acuerdo? Atención, la hiperplasia es un fenómeno normal, ¿ya? Que lo hace un poquito más del resto, pero no llamaremos normal, llamaremos benigno, ¿de acuerdo? Es benigno. La hiperplasia es benigna. La metaplasia, ¿qué significa metaplasia? Cuando una célula que no debe estar ahí, una célula de la mucosa gástrica, se va hacia el esófago. A eso le llamamos metaplasia. Una sustitución de un tipo de célula por otra, de otra localización. ¿Sí? Pero ¿cuál es la principal característica de esta célula metaplásica? Que tiene la capacidad de cambiar en algún momento y convertirse en una lesión maligna. ¿Sí? Y entonces decimos, cuando nosotros escuchamos metaplasia intestinal, decimos lesión premaligna. Son células que están en otro sitio que no le corresponde y que tienen la capacidad de desarrollar cáncer. Metaplasia intestinal. ¿De acuerdo? ¿Qué es una displasia? Atención, cuando una célula, vamos a poner en una línea, en un extremo, la célula normal y en el otro extremo la célula cancerosa. ¿Sí? La célula normal, como ya hemos visto en la vía genética SIN o la vía genética microsatelital, ¿no? La SIN demora de 7 a 10 años. Esa mucosa comienza a cambiar. Pierde sus características normales, pero todavía no es cáncer, ¿sí? Y va progresando hasta que se convierte en cáncer. Y entonces las clasificamos de bajo grado inicial, mediano grado o alto grado. Los de alto grado prácticamente algunas escuelas lo consideran ya cáncer. Entonces, la displasia es cuando la célula normal comienza a cambiar, pero todavía no es cáncer, pero va en ese camino, ¿de acuerdo? Va en ese camino. Finalmente, hablemos ahora de tratamiento. Ya les digo que ya nos falta muy poco, muchachos, ¿no? Los pilares del tratamiento del cáncer es la cirugía, es el más importante. Yo soy cirujano y seguramente estoy sesgado por eso también, pero es la verdad. La radioterapia y la quimioterapia son pilares importantísimos en el tratamiento del cáncer. La quimioterapia, hay muchos cánceres que ya son curados simplemente con quimioterapia. Y he puesto ahí una cuarta columna y le he puesto en rojo, que es la inmunoterapia, que es parte de la quimioterapia, pero algunos la diferencian, en fin, pero que la terapia inmune, la inmunoterapia, realmente es una cosa que nos ha traído una brisa de consuelo y de esperanza, ¿no es cierto? Porque muchos cánceres se están comenzando a curar, y si no es a curar, a controlar por lo menos, para que no sigan avanzando. En algunos casos no los podemos curar. Bueno, pues, pero nos contentamos con que no avance la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante. Hablemos primero de cirugía. Fíjense, el tratamiento del cáncer, la curación, solo con cirugía, 50%. De los cánceres, con cirugía se cura el 50%. Solo con radioterapia, el 27.5%. Si yo uno los dos, le agrego un 13%, ¿no? O sea, ahí tengo 90%. 90% curo yo con cirugía y radioterapia. La quimioterapia sola, 2.8%, y la quimioterapia
con otras modalidades, cirugía, radioterapia, 5.4%. Eso no lo digo yo, lo dice un oncólogo, así que habrá que creerle, ¿no? Entonces, el pilar más importante es la cirugía. Y aquí tenemos que hablar de algunas terminologías que los van a utilizar no solamente en el curso, sino en el resto de su práctica, primero académica y después profesional. Cuando digo yo, hablo de remisión. Remisión total cuando el tumor ha desaparecido, ya sea por radioterapia, por quimioterapia o por cirugía. ¿Sí? Total. O parcial, cuando simplemente se reduce, pero no desaparece totalmente. A propósito, señores, graben esto. El cáncer no se cura hasta los 5 años. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un paciente, le doy tratamiento, ya sea quirúrgico o quimioterapia, y al año está muy bien, y dice estoy curado. No, no está curado, está controlado. Recién a los 5 años hablamos de curación. Por eso todas las sobrevidas del cáncer se dan a los 5 años. ¿Sí? Después de los 5 años, ¿puede ser que vuelva el cáncer? Sí, puede ser, pero es sumamente raro, rarísimo. ¿Sí? Por eso hablamos de curación a los 5 años. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero Hugo Chávez, el que fue presidente de Venezuela, ¿no? Lo operaron de un sarcoma retroperitoneal. Cuando lo operaron fue a Cuba, se operó. A los 6 meses dijo, ya, mi oncólogo me ha dado mi quimioterapia, mi operación, ya estoy curado. Se murió antes del año. ¿Sí? Hubo una artista famosa de mi tiempo, ustedes de repente no la conocen, Farrah Fawcett, la de Los Ángeles de Charlie de la serie, no de las últimas. También anunció que se había operado de cáncer de colon y ya tenía más de 8 meses y estoy curada, gracias a la vida, gracias a Dios. Se murió al año, 2 años. ¿Correcto? Entonces, a los 5 años recién decimos, oiga, usted está curado. ¿De acuerdo? ¿Qué es la recidiva? Cuando yo trato al paciente y después de un periodo largo que el paciente está muy bien, que sus controles han estado bien, vuelve a aparecer la enfermedad. A eso le llamamos recidiva. ¿Qué es persistencia? Es cuando el tumor no ha sido resecado en su totalidad, ¿no? Quedó tumor, pues, y eso le llamamos persistencia. ¿Qué son los márgenes de resección? En tubo digestivo voy a dar el ejemplo. Margen de resección significa cuántos centímetros antes del tumor y después del tumor tengo que sacar como mínimo. Si puedo sacar más, saco más, obviamente. Son 5 centímetros. Antes del tumor y después del tumor. ¿Por qué 5 centímetros? Porque se ha demostrado que es muy raro que el tumor avance por la submucosa, microscópicamente, y pase más de 5 centímetros. Entonces, 5 centímetros nos da la seguridad de que esos bordes de sección estén libres de neoplasia. ¿De acuerdo? En el tubo digestivo se acepta 5 centímetros en todo el tubo digestivo, a excepción de recto. En recto es 2 centímetros. ¿Sí? Y cada órgano, cada tumor tiene también sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, el hepatoma, basta que sea, antes decían 1 centímetro, ahora dicen que sea 1 milímetro. Si 1 milímetro es suficiente, ¿no? Eso le llamamos margen de resección. Otro concepto que hay que mencionar es el tipos de resección quirúrgica. Los tipos de resección quirúrgica, ¿a qué se refieren? Si yo he sacado todo el tumor o he dejado una parte del tumor. El ideal es R0. ¿Qué significa R0? He sacado el tumor totalmente. Totalmente. R1, ¿qué significa? He sacado el tumor, pero el patólogo me dice bordes de sección positivos para cáncer. O sea, es microscópico. Yo no lo vi. Tomé más de 5 centímetros, no sé, o me equivoqué, qué sé yo. O el tumor era más grande, yo no me di cuenta. Y dejo tumor microscópico, decimos, R1. Y R2 es cuando yo estoy consciente que estoy dejando tumor porque ya es irresecable. Me está rodeando la aorta, la cava, yo tendría que, ya, saco el tumor lo que puedo y dejo
A eso le llamamos R2. El ideal, repito, ¿cuál es? R0. R0. Y finalmente hablemos de la llamada fase terminal, cuando la enfermedad cancerosa, oncológica, es avanzada, ha progresado ya hasta los máximos niveles, es irreversible, ya es incurable, es intratable. ¿Sí? A eso le llamamos fase terminal. Dos palabras sobre la radioterapia. Las radiaciones dañan el DNA, ¿no? Los medimos en dosis en Grays. Un Grays significa 100 rad, ¿no? La radioterapia puede ser externa. En nuestro país tenemos el cobalto 60, que es antiquísimo, que en otros sitios ya no lo usan. Nosotros todavía lo seguimos usando. En otros países que usan el acelerador lineal. Es el ideal. Puede ser por braquiterapia. Hay pequeños tubitos, ¿no? Pequeñas columnas, ¿no? Que se introducen, por ejemplo, en el cervix, en cáncer de cervix, ¿no? O puede ser metabólica, cuando tenemos el ejemplo típico es en el cáncer de tiroides, ¿no? Que da metástasis, y ponemos yodo radiactivo para que sea captado por esa célula metastásica y se destruya, ¿no? A eso le llamamos la radioterapia metabólica. Ahora, esta radioterapia puede ser utilizada antes de la operación, después de la operación, y hay una técnica nueva que es usarla durante la operación. En nuestro medio muy poco se está haciendo esto. ¿Sí? Otro concepto más que quiero compartir. La radioterapia, cuando se usa en forma simultánea con la quimioterapia, hay una sinergia. ¿Qué significa sinergia? Que se potencia la acción de la radioterapia, mejoran los resultados, ¿sí? Y entonces hay la tendencia de usarlo en forma simultánea, radioterapia más quimioterapia. La quimioterapia son sustancias que van, medicamentos, drogas que van a actuar sobre el ciclo celular, ¿no? Alterando su ciclo celular. Acá hay dos conceptos que hay que mencionar. Adyuvancia. ¿Qué significa adyuvancia? Cuando tú das tratamiento después de la operación. ¿Sí? Después de la operación. Y neoadyuvancia cuando lo das antes de la operación. ¿Sí? Que hay un auge en ese sentido de la neoadyuvancia. Y finalmente la inmunoterapia, dos palabras. ¿Cuál es? En la quimioterapia, siempre dábamos el ejemplo que la quimioterapia era la metralleta, ¿no? Que disparaba las ráfagas y mataba células cancerosas, pero también mataba células normales. ¿Sí? En cambio, la inmunoterapia... A ver, ¿cómo nace esto de la inmunoterapia? Normalmente nuestro mecanismo de acción es que nuestros linfocitos, cuando detectan algo extraño, alguien que no es de la comunidad, entre comillas, ¿no? Que no tiene visa, entre comillas, le forma anticuerpos y ¡pum! Y son como patrullas que dicen, destrúyame a este elemento extraño. Los cánceres inhiben a los linfocitos. Ya se ha demostrado eso. Inhiben para que el organismo no se defienda. Y estamos fregados, ¿no es cierto? La inmunoterapia, ¿qué hace la inmunoterapia? Número uno, bloquea que el cáncer actúe sobre los linfocitos y estimula la formación de anticuerpos. Entonces es una maravilla, ¿no? Y hay cánceres como el melanoma maligno, que antes era sinónimo de muerte, que ahora están dando muy buenos resultados. La inmunoterapia se está utilizando para melanoma maligno, cáncer de pulmón y cáncer de células claras de riñón, con excelentes resultados. Pero la idea es que cada vez se va a comenzar a utilizar en otros tipos de cánceres. Ojalá que yo pueda ver eso, ¿no? Ustedes lo van a ver, estoy seguro, que podamos vencer el cáncer. Sería una maravilla. Y acá este es un ejemplo de cómo el tratamiento médico del cáncer, la quimioterapia actúa a diferentes fases de la proliferación celular.
Muy bien, con eso hemos terminado. El día de mañana tienen ustedes el seminario de oncología quirúrgica. Van a exponerlo ustedes. Algunas cosas que he mencionado yo las van a ampliar seguramente, y algunas dudas o que tengan que repetirse, bueno, se hará. Para eso está el seminario del día de mañana. Muy bien, por mi parte, voy a dejar de compartir.